Jóvenes, el tema de hoy es dándole continuación a lo que hemos trabajado de ángulo doble durante la semana. Y hoy vamos a trabajar los ejercicios con triángulos notables. ¿Qué quiere decir? Bueno, por lo regular, los valores numéricos de las funciones trigonométricas como el seno, coseno, tangente, cosecante, de cualquier grado que hemos trabajado, siempre lo tomábamos de la tabla trigonométrica. Pero hay triángulos o hay ángulos que no están en esa tabla trigonométrica. Bueno, algunos de los que no están lo podemos determinar por triángulos que son bien conocidos. Por eso se llaman principales triángulos notables. Son los triángulos del ángulo de 37 grados, 53, el de 30 y 60, que solo lo hemos visto, el de 45 grados, hay más. Estos son los principales. Entonces, vamos a ver y vamos a hacer ejemplo con eso. Entonces, estos son los triángulos, los ángulos, 37 grados, 53 grados, 3, 4 y 5. Tengo grado 30, grado 60 y las medidas son 1, 3, raíz de 3 y 2. ¿Qué quiere decir todo esto? Para cada ángulo tenemos una medida. La K simplemente representa una unidad. Sí, podría ser metro, centímetro, kilómetro, bueno, una unidad. No importa bien la K. Lo que se representa es, por ejemplo, aquí hay una, eso representa 1, el número 1, una K, 1, raíz de 3, y aquí representa 2, 2K. Bien, vamos a ver un ejemplo inmediatamente para saber qué vamos a hacer con estos triángulos notables. Aquí tenemos un ejemplo. Sea un ángulo de 70 grados. Vamos a ponerle otra medida. Sea un ángulo de 74 grados, hallar las razones del seno del ángulo doble usando los lados de un triángulo dado. Entonces, vamos a primero acordarnos cuáles son las fórmulas que hemos trabajado para el ángulo doble o el seno del ángulo doble, el coseno del ángulo doble y la tangente del ángulo doble. También vamos a recordar qué triángulo vamos a utilizar. Vamos a utilizar el triángulo del grado 37 grados y de 53 grados, que tiene como medidas 3, 4 y 5. Entonces, vamos a empezar. Dice que tengo que buscar las razones del seno del ángulo doble. O sea que la fórmula que voy a utilizar es la primera que aparece aquí en fórmulas, seno del ángulo doble. Entonces, hallar el seno de 74. Y si es el ángulo doble, recuerden que para que me dé 74, ¿qué número yo multiplico dos veces? Seno de 2 veces 37. Entonces, seno del ángulo doble de 37. Seno del ángulo doble de 37. Perfecto. Entonces, yo voy a utilizar, como ya le dije, la fórmula del seno del ángulo doble. ¿Cuál es la fórmula del seno del ángulo doble? Me dice que el seno del ángulo doble es igual a 2 veces el seno del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Estén activos, ¿eh? Vamos a seguir. Le decía que si escuchan un ruido, que hay una guagua anunciadora. Todo pasa. Vamos a seguir. Entonces, como es utilizando ya la fórmula del seno del ángulo doble, y ya yo tengo mi
ángulo, porque aquí me dice seno de 2 veces 37, significa que 37 es el ángulo que voy a sustituir aquí. Tengo a alfa, coseno de alfa, seno de alfa, sustituyo directamente esa alfa por 37 y ya yo tendría parte de mi trabajo resuelto. Seno de 2 veces 37 es igual a 2 veces del seno de 37 por el coseno de 37 grados. Entonces, ¿qué procede ahora? Bueno, en este siguiente paso lo que hacíamos era íbamos a la tabla trigonométrica y decíamos, ¿cuánto vale el seno de 37? Ah, tal cosa. Pero, ¿qué ocurre? 37 grados no está en la tabla trigonométrica. En ese sentido, yo pudiera utilizar un triángulo notable. Este triángulo es donde aparece ese ángulo. Ahora, ¿cómo lo puedo utilizar? Fácil. Ustedes se acuerdan que las razones trigonométricas tienen sus valores dados por los lados del triángulo, rectángulo, ¿verdad que sí? Entonces, si yo quiero determinar el seno o el coseno, recordándose que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué ángulo voy a trabajar? Voy a trabajar el de abajo, que es el 37, porque ese es el que tengo que buscar. En el 37, yo tengo 3 lados para ese triángulo. Uno de 3, 4 y 5. Obviamente el más grande es la hipotenusa. También la hipotenusa se reconoce porque es el que está frente al ángulo recto, el ángulo de 90 grados. También puedo reconocer al ángulo opuesto, que es el que está frente al ángulo que estamos trabajando. Y estamos trabajando el ángulo de 37 grados, el que está enfrente, entonces es 3. 3 es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que forma el ángulo que estamos trabajando, que en este caso es 37, junto con la hipotenusa. Entonces, tengo la hipotenusa y otro lado aquí que son los que forman esa abertura, ese ángulo de 37 grados. Entonces, ese se llama cateto adyacente. Cateto adyacente. Entonces, ya sabemos que el cateto opuesto es el que está enfrente, el adyacente es el que está al lado. Y la hipotenusa, obviamente, es el lado más largo y el que está frente al ángulo recto. Entonces, si yo quiero saber el valor del seno de 37 grados, ya sabemos cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? 3. ¿Y cuál es la hipotenusa? 5. Entonces, rápidamente ya yo sé que es 3 sobre 5. Entonces yo multiplico 2 seno de 37, significa 2 por el seno de 37 es 3 sobre 5, coloco 3 sobre 5. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces yo multiplico por el coseno de 37, pero el coseno de 37 lo puedo también determinar desde este triángulo. ¿Cuál es el cateto adyacente? Ya sabemos que es 4 y la hipotenusa es 5. Entonces sustituyo coseno de 37 por su valor, que es 4 sobre 5. Ya inmediatamente ahí lo que me aparece es una multiplicación con esos 3 factores. En la multiplicación de fracciones, usted multiplica los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores. Entonces, el 2 aquí aparenta no tener un denominador, pero todo número entero siempre está dividido por 1. Entonces, nosotros podemos tomar y señalarlo para no perderlo. Entonces, yo voy a multiplicar todos los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores. El numerador 2 por 3 es 6 y 6 por 4, ¿cuánto le da a ustedes? 6 por 4, 24. Entonces, arriba yo tengo 24 y abajo yo digo 1 por 5, 5. Y 5 por 5, 25. Entonces el resultado sería 24 sobre 25. Entonces, si yo digo que es el seno del ángulo doble de 37 y 2 por 37 es 74, eso es el seno de 74. Entonces, el seno de 74 es igual a 24 sobre 25. Entonces, recuerden que en el aula de Classroom están las tareas respecto de este tema, los ejercicios para que practiquen este tema. Vayan a esa aula del periodo 3 y resuelvan este ejercicio, por favor.
los ejercicios que le dejé pendiente.